de la iglesia, Señor. Que mi persona sea el instrumento solamente, Señor. Porque toda la gloria es para ti, Señor. Dios, úsame como instrumento en tus manos, Señor mío. Y permíteme hablar lo que tú quieres hablar en esta tarde a la vida de la iglesia. Señor, en esta hora echamos toda palabra de hombre en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora echamos todo pensamiento contrario a tu palabra, Señor. Señor, en esta hora expulsamos, Señor mío, toda cosa contraria a la adoración a ti, Señor. Señor, que todo pensamiento ajeno que no te da gloria, Señor mío, en esta hora es reprendido y echado fuera en el nombre de Cristo. Señor, para que tu palabra hoy sea entregada limpiamente por un conducto limpio, por tu Espíritu, y pueda llegar a oídos limpios, Señor mío, y a un corazón desocupado para que penetre, para que entre en nuestra vida, Señor mío. Y cale profundo, Señor mío, ante la necesidad de la iglesia. Todo esto te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y la iglesia dice amén. Amén. Y amén. Puede tomar asiento. Estoy como los niños chicos. El regalo me lo puse aquí. Vamos a hablar. Hace aproximadamente 2 semanas recibí una palabra del Señor con respecto a lo que vivimos o hemos estado viviendo los últimos meses. Aproximadamente en los últimos 4 o 5 meses hemos sido afectados por 5 robos dentro de la iglesia. Y hace 2 semanas llegó una palabra mía que decía: anda y recorre de noche las ruinas porque te quiero mostrar algo. Y empecé ahora buscando lo que Dios quería hablarme a David. Y Dios habló a mi vida y me dijo esto, y se lo transmito a ustedes. Dice el Señor: sed santos porque yo soy santo. Así decía la palabra que Dios me entregaba. Sed santos porque yo soy santo. Hermano amado, la santidad en la iglesia no es una opción, es una obligación, mis hermanos amados. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. No es que yo elijo si quiero o no quiero, es una obligación, es una orden. Sed santos porque yo soy santo, es un imperativo. Sed, iglesia, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Porque si Dios no fuera santo, no podría pedirnos. ¿Se imagina un Dios que no fuera santo? ¿Cuánto daño cometería? ¿Se imagina un Dios injusto? ¿Cuánta injusticia cometería, mis hermanos amados? Pero sabemos que tenemos un Dios santo y un Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios santo y un Dios justo. Y la Biblia resalta la santidad y habla desde un principio de la santidad. Si usted se da cuenta, en el libro de Génesis, en el jardín de Edén, dice que cuando Dios hizo todo, dice que vio que era todo bueno, en excelencia, mis hermanos amados. Era un lugar que se vivía en santidad. Y el libro de Apocalipsis termina precisamente con cuando ve venir la ciudad santa que viene bajando desde los cielos. La Biblia abre en un lugar santo y termina en un lugar santo, mis hermanos amados. Y como Él es santo, cada vez que Dios tiene un encuentro con el pecado, o lo destruye o se aleja. porque Él es santo.
Él es santo. La Biblia dice que destruyó a los hijos de Eli por su pecado. La Biblia dice que consumió en fuego a los hijos de Aarón. La Biblia hace mención del pecado de Acán, que tomó lo anatema, lo maldito. No sé si ustedes se recuerdan ese pasaje. Y dice que la palabra dice que el pueblo no avanzaba. Las guerras que peleaban las perdían todas, mis hermanos amados. Todas las perdían. ¿Por qué, mis hermanos amados? Porque había un pecado oculto dentro de la congregación, dentro del pueblo de Israel. Pero acuérdense de algo, mis hermanos amados. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, mis hermanos amados. Todo pecado Dios lo saca a la luz. Y era muy clarito cuando Dios me decía: sed santos, porque yo soy santo, mis hermanos. Y usted me puede decir: pero pastor, pero eso era en el Antiguo Testamento. Hoy estamos en el tiempo de la gracia. Quiero decirle que en el tiempo de la gracia Dios mató a Ananías y Zafira por mentir una vez. No se trata del tiempo, no se trata de la etapa, no se trata del momento. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si Él dice que en el principio Él exigía santidad, en estos tiempos Dios demanda santidad de parte de la iglesia, mis hermanos amados. Dios demanda santidad de parte de la iglesia. O Dios destruye cuando está el pecado, o se aleja. ¿Qué ocurrió con Adán y Eva? ¿Por qué los tuvo que expulsar del huerto del Edén? Porque había pecado en ellos. No podía estar cerca de ellos. O los destruía o los apartaba de él. Y prefirió apartarlos de él antes que destruirlos, mis hermanos. Y ahora nosotros podemos estar cerca de él por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Nada más que por eso, mis hermanos amados. Porque Él en la cruz llevó tu pecado, llevó mi pecado, mis hermanos amados, y experimentó el abandono del Padre temporal, precisamente en el momento en que Él te estaba representando a ti y me estaba representando a mí, ahí en esa cruz del Calvario, mis hermanos amados, cuando Él le dice al Señor: Elí, Elí, lama sabactini, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? En ese mismo momento Él cargaba con todos tus pecados, con todos mis pecados. Solo por eso nosotros hoy tenemos acceso directo al Padre. No hay ningún mérito en nosotros, mis hermanos. Es por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, mis hermanos. Cada vez que Dios tiene un encuentro con el pecado, o lo destruye o se aleja. Y hay un pasaje en el libro de Éxodo, cuando Moisés había subido a buscar las tablas de la ley que Dios le había escrito. El pueblo de Israel, desesperado por la situación que pasa, y Aarón, influenciado por la gente, construyeron becerros de oro. Por esa razón, viene Dios y le dice esto en el libro de Éxodo, en el capítulo 33. Le dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Como si hubiese sido Moisés el que lo sacó. Y el que lo sacó fue el Señor. Pero estaba tan molesto el Señor que le dice: tú y tu pueblo, el que tú sacaste del pueblo de Israel. Le dice: a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera del cananeo, y el amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo y el jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. Es decir, Moisés le dice: saca tu pueblo, yo te voy a enviar un ángel para que los acompañe, pero yo no voy a ir contigo, porque si voy contigo, los voy a consumir a todos. Y prefiere alejarse. Y aunque Moisés entiende la desgracia de eso,
la desgracia de que Dios no vaya con ellos y intercede por el pueblo y le dice, Señor, si tú no vas con nosotros, entonces yo no me muevo de aquí. Él tenía que entender de que el pueblo tenía que santificarse, de que el pueblo estaba en pecado, de que el pueblo tenía que apartarse definitivamente para Dios, porque si no, definitivamente Dios no iba a estar con ellos. Y precisamente la Biblia relata de que todo este pueblo no entró a la tierra prometida producto del pecado, solamente 2 de ellos. Yo no sé qué es mejor, si que me destruye o que se aleje. No sé cuál prefiere usted. ¿Qué prefiere usted? ¿Que Dios lo destruya o que se aleje? Yo creo que ninguno de los dos. Yo creo que ninguno de los dos. Yo no quiero que me destruya, pero tampoco quiero que se aleje de mí. ¿Qué debemos hacer entonces? Vivamos en santidad. Vivamos en santidad, mis hermanos. Debemos de alejarnos del pecado, mis hermanos amados. Vivamos en santidad. La santidad y el pecado, mis hermanos amados, no pueden cohabitar juntos. Son polos opuestos. Hermanos, usted y yo no podemos vivir apartados del Señor. Sin Él no somos nada. La Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora usted me puede decir, pastor, pero ¿cómo se va a apartar de mí si la Biblia dice que el Espíritu de Dios habita dentro de mí? ¿Es una verdad? Efectivamente, el Espíritu vive en nosotros. Pero lo que sí puede pasar, mis hermanos amados, es que perdemos la llenura del Espíritu. Puede pasar también que por la práctica del pecado se apaga el fuego del don de Dios que está en nosotros. Puede pasar que por producto del pecado se pierde el gozo del Señor. Puede pasar que producto del pecado se pierde la motivación, la pasión, ese primer amor, mis hermanos amados. Todas esas cosas es experimentar la lejanía de Dios en nosotros. Hermanos amados, una persona que no vive llena del Espíritu está lejos de Dios. Una persona que ha perdido la pasión está lejos de Dios. Una persona que ha perdido ese primer amor, esa pasión por el Señor, está lejos del Señor. Eso es experimentar la lejanía de Dios. Y si no nos consume, ha sido porque Cristo intercede por nosotros. Nada más que por eso. Hermanos amados, ¿saben lo que pasa? Todas estas cosas experimentan la lejanía de Dios. Y la lejanía de Dios nos hace perder el temor al pecado. La lejanía de Dios nos hace perder el temor al pecado. Y ya no tenemos problema con seguir mintiendo, no tenemos problema con seguir diciendo grosería, no tenemos problema para seguir haciendo cosas malas, metiendo los vicios, no tenemos ningún problema. ¿Saben por qué? Porque hemos experimentado una lejanía de Dios. Y como estamos lejos de Dios, no tenemos temor al pecado. Y aunque usted me puede decir, hermanos amados, pero si yo lo hago mal, yo le quiero decir algo. La Biblia dice en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el verso 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Corta. Así que todo aquel que no sé si es pecado, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, inmediatamente le es pecado. Y cuando le perdemos el temor al pecado, le perdemos el temor a Dios, que todo lo ve y está en todos lados, mis hermanos. Él todo lo ve y está en todos lados. El pecado que antes tenía, ahora lo minimizo. Y peor aún, lo disfruto. Y peor aún, mis hermanos amados,
cambiemos la perspectiva de lo que es la vida. Quiero decirle algo. La Biblia me habló a mí primero, el Señor me habló a mí primero. No estoy exento a esto, para que no vaya a creer que el pastor es santo y nosotros pecadores. Dios habló a mi vida. Y estoy compartiendo esto a ustedes. Sin santidad, iglesia del Señor, nadie verá a Dios. Por tanto, el mandato, dice el Señor: sed santos porque yo soy santo, mis hermanos. Más o menos lo que pasa es que se nos olvida que un día vamos a tener que dar cuentas, vamos en el trono de Dios, porque la Biblia dice que todos compareceremos en el tribunal de Cristo, todos, mis hermanos amados. Y la santidad es una obligación y una necesidad. Diga conmigo, necesidad. ¿Sabe por qué es necesario vivir en santidad? Primero, mis hermanos amados, porque si el Espíritu vive en usted, mis hermanos amados, si el Espíritu de Dios vive en mí, merece un lugar de honra. Mi vida debe ser un lugar de honra para que el Espíritu viva en mí. Por eso es necesario, mis hermanos, es necesario vivir en santidad. En segundo lugar, es necesario vivir en santidad, mis hermanos amados, porque Cristo murió por mis pecados, mis hermanos amados, y esa sangre derramada alcanzó para mí y alcanzó para ustedes, mis hermanos amados, y aún sigue limpiando pecados que hoy día cometemos, mis hermanos amados. Necesitamos vivir en santidad, porque el Espíritu vive en mí, merece respeto, merece honra, merece gloria por lo que yo hago, mis hermanos amados. Porque Cristo murió por mí, mis hermanos amados. En tercer lugar, ¿por qué? Porque debemos honrar su palabra que nos advierte todos los días lo que está bien y lo que está mal, mis hermanos amados. O nos decía así la palabra cuando decíamos que todo no es lícito, pero no todo nos conviene, mis hermanos amados. Debemos vivir en santidad, mis hermanos amados, porque todo pecado trae consecuencias, mis hermanos amados. La Biblia dice que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Y mientras recorría el lugar, mis hermanos amados, y mientras recorría mi vida y la vida de ustedes, veía ruinas, mis hermanos amados. Ruinas. Y viene el Señor y me dice: necesito que la iglesia sea santa, porque yo soy santo. Gloria a Dios. Dios. Y me decía a mí: necesito que vivas en santidad. Señor Jesús. Y con esta introducción entro al mensaje. Primera de Pedro, capítulo 1. Si lo encontró, me dice amén, sentadito, porque vamos a leer más tarde. Primera de Pedro, capítulo 1. Y doy gracias al Señor porque sé que no es una palabra rica para comer, pero daba gracias al Señor porque el jueves se compartía lo mismo. Y dije: Señor, esta es la palabra que tú vas a dar. ¿Lo encontró? Verso 13 hasta el 21. Lo vamos a leer entero y después vamos a exhortar. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos al temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Dice el verso 13. Por tanto, ¿qué cosa? Siempre el por tanto está diciendo, después de todo lo que le dije, por tanto, para no leerles todo, desde el verso 1 al verso 12, lo que Pedro le exhorta a la vida de la iglesia, dice, primero, que en su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una nueva esperanza. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos tienen una nueva esperanza ahora en Cristo? Y segundo, dice, protegidos por el poder de Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Dice que aunque antaños profetas anhelaban en todo conocerle, no tuvieron esa oportunidad más que nosotros. Dice, hermanos amados, nosotros tenemos la palabra revelada. Amén. Tenemos todo escrito aquí, todo lo que va a suceder, mis hermanos amados. Por lo tanto, Pedro, después de todo esto, le dice, por tanto, iglesia del Señor, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otra traducción dice, dispónganse a actuar con inteligencia. ¿Qué dice la palabra? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Iglesia, para poder vivir en santidad, tenemos que entender que no todo nos conviene. No todo nos conviene. Por eso es que tenemos que ser inteligentes, mis hermanos amados. Dice la palabra que nuestra mente ha sido renovada. Tenemos la mente de Cristo ahora, mis hermanos amados. Por tanto, no podemos caer en los mismos pecados que caíamos antes. Menos minimizarlos y peor aún, atesorarlos y prácticamente tenerlos como regalos, mis hermanos. Tenemos que ser inteligentes. ¿Por qué tenemos que estar preparados para la acción? Porque todos los días con algo nos vamos a encontrar, con alguna tentación nos vamos a encontrar todos los días, mis hermanos amados. La amenaza del diablo está latente para poder hacernos caer y hacernos tropezar. Por eso nuestra mente tiene que estar orientada verticalmente y no horizontalmente. Por eso es que caemos, porque nuestra mente está orientada horizontalmente. Entonces, horizontalmente vemos todo malo. Vemos acá malo, vemos allá malo, no tengo esto, no tengo todo, no tengo aquí, no tengo allá. Pero cuando miramos verticalmente, vemos al Señor y decimos, gracias Señor, porque contigo lo tengo todo. ¿Cuánto creen que en Cristo tenemos todo? Tenemos que orientar nuestra vida verticalmente, mis hermanos, en Cristo. Y otra cosa, no olviden que estamos en guerra. Estamos en guerra. Y en la antigüedad, cuando iban a la guerra, dice que ellos tomaban su bata y la metían dentro del cinturón, porque llegaba hasta abajo, y la subían y la metían dentro del cinturón. ¿Para qué? Para que en el momento de la batalla no se tropezaran. Lo mismo en este tiempo. Nosotros tenemos que estar preparados, porque van a tratar de hacernos caer, van a tratar de hacernos tropiezos, van a tratar de hacernos tropezar, mis hermanos amados, y nosotros tenemos que estar atentos. ¿Y atentos a quién? ¿A fulano? ¿A sultano? ¿A milano? ¿A quién? La Biblia dice en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mis hermanos amados, todos los días las huestes celestiales de maldad están buscando la forma de hacernos caer. Por eso a mí me buscan hacerme caer de una forma, a ti de otra forma. ¿Por qué? Porque saben dónde están nuestras debilidades. Pero la iglesia debe disponerse a vivir en santidad. A vivir en santidad. A vivir en obediencia a su palabra. ¿Cuánto lo desean así? Sigue diciendo el texto. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y dice, sed sobrios. ¿Qué es ser sobrios? Es tener dominio propio, mis hermanos amados. Dominio propio es un fruto del Espíritu. Antes vivíamos esclavos de nuestras pasiones, mis hermanos amados. Antes, en otros tiempos, nosotros nos dejábamos llevar por nuestra pasión y íbamos a todo, ¡ay, qué lindo, qué rico! Pero ahora no. La Biblia dice que tenemos dominio propio. Podemos controlar los impulsos de las pasiones carnales, mis hermanos amados. Se puede. No por su fuerza, no por mi fuerza, por las fuerzas que Él nos da. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Es que no puede, pastor, es que sí puede. Y que no lo hace, ¿sabe por qué? Porque le gusta igual. Le apasiona. Me apasiona. Si estoy incluido igual. Estoy incluido igual. Pero ahora hay que dar gracias al Señor que nos habla. Que nos habla y que nos advierte y que nos da una oportunidad y que nos da otra oportunidad. Pero ya no más, iglesia. Sed santos porque yo soy santo. Amén. ¿Qué más dice el verso 13? Sed sobrios y esperar una parte. ¿Qué dice? Por completo. ¿En qué? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperar por completo, no parcialmente, mis hermanos amados, por completo. ¿Cuándo? Cuando la gracia se os dará, cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué dice ahí mismo en 2 de Pedro capítulo 3? Ahí mismo, en 2 de Pedro capítulo 3, desde el 9, dice, el Señor no retarda su promesa. Iglesia, según algunos la tienen por tardanza. Eso es lo que pasa hoy en día. Nos encariñamos con el pecado. ¿Sabe por qué? Porque no, si el Señor todavía no viene. Ojo, cuidado. Cuidado, porque el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. Gracias, Señor, porque es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo lo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos amados, todas estas cosas van a ser deshechas. Todo lo que usted quiere, todo lo que usted anhela aquí horizontalmente va a ser deshecho, va a ser consumado, va a ser... Entonces le dice, si ustedes saben que todo esto va a ser deshecho, ¿cómo entonces no viven de manera piadosa y santa delante del Señor? Y el verso el 12 dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El cristianismo más que una religión, mis hermanos amados. Mis hermanos, el cristianismo es un estilo de vida. Es un estilo
estilo de vida. ¿Y cómo debemos de vivir? En santidad. ¿Y qué más dice el verso 14? Como hijos obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Seamos obedientes a la palabra que se nos enseña. Hermanos amados, vivamos en santidad, lejos del pecado. Aborrezca el pecado. Aborrezca el pecado, mis hermanos amados. No podemos ser hijos de luz y vivir en tinieblas, mis hermanos. No podemos considerarnos hijos de luz y vivir en tinieblas, mis hermanos amados. Nuestro carácter, nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro pensar, todo debe ser de Cristo, mis hermanos amados. Nosotros somos cristianos porque representamos a Cristo. Escuchaba algo de Alejandro Magno, que fue un tremendo emperador que llevaba guerra y todo lo demás. Y había un hombre que se llamaba Alejandro y que hacía todo lo malo. Y un día fue y lo encaró. Pero antes, en vez de haberlo matado, le dijo: ¿cuál es tu nombre? Alejandro. Entonces, si no cambias tu actitud, tu manera de vivir, cámbiate el nombre. Nosotros, si nos llamamos cristianos, debemos de vivir como cristianos. Si no, entonces no somos cristianos. No representamos a Cristo, mis hermanos amados. Aunque usted no traiga una polera que diga: yo represento a Cristo, su vida debe representar a Cristo. Gloria a Dios. Señor, ayúdanos, Dios. Dios tenga misericordia de nuestra vida, ¿cierto? Hermano, el pecado en el mundo es atractivo. Es atractivo para la carne. No me diga que no, porque sabemos que es atractivo para la carne. Es atractivo para la carne, pero destructivo para el alma. Destructivo para el alma, mis hermanos amados. No vivamos como antes, mis hermanos amados, de ser redimidos por la sangre de Cristo. Antes estábamos muertos en nuestro delito de pecado. Antes estábamos sin el Espíritu de Dios. Antes vivíamos en ignorancia. Antes no teníamos dominio propio. Antes no había esperanza en nosotros, mis hermanos amados. Pero hoy tenemos el Espíritu de Dios. La sangre de Cristo perdonó todos nuestros pecados, mis hermanos amados. No le demos rienda suelta a nuestros pecados, mis hermanos amados. Porque si le damos rienda suelta a nuestros pecados, estamos negando que somos hijos de un Dios santo, mis hermanos amados. Si yo le doy rienda suelta a mi pecado, estoy negando de que soy hijo de un Dios santo. Por eso el Señor dice: si son mis hijos, entonces sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia de nuestras vidas. La santidad no es una opción. La santidad es una obligación, mis hermanos. Y ojo, ¿por qué? Estamos en guerra, como decía. Estamos en guerra. La Biblia dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, el verso 17, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. No te dejas hacer lo que quieres. ¿Le ha pasado que ha querido leer la palabra y no ha podido? ¿Le ha pasado que ha querido orar y no ha podido? ¿Le ha pasado que ha querido venir a la iglesia y no ha podido? Mis hermanos amados, ¿sabe por qué? Porque la carne la detiene, la opone, es una guerra, mis hermanos amados. Y si la carne nos está ganando, significa que estamos alimentando más la carne que el espíritu. Y debemos de cuidarnos. Para ir terminando, verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, mis hermanos. No solamente cuando viene a la iglesia, en toda nuestra manera de vivir, en todo momento, en toda instancia, aunque no haya nadie mirándolo. Recuerde que Dios todo lo ve y está en todos lados. Verso 16. Porque escrito está: sed santos
Porque yo soy santo, mis hermanos amados. Porque el hijo debe de representar bien al padre. ¿Le ha pasado a usted que su hijo ha llegado a su casa y con una anotación que dice su hijo se portó mal hoy día porque le pegó a un compañero o porque le robó la goma? ¿Qué le dice usted? ¿Por qué hiciste eso si yo no te he enseñado a hacer eso? Yo no te he criado así, yo no te he enseñado así. ¿Lo regaña usted o no? ¿Cómo no nos va a regañar el Padre? Si nosotros seguimos viviendo pecado y seguimos haciendo lo malo, y Dios nos dice, hijo, ¿por qué sigues haciendo eso? Si yo no te he enseñado así, yo no te he criado así, yo no te he enseñado así, yo no te he guiado así, mi palabra no te ha enseñado a ser así. Y ojo que la santidad, escúchame lo que le voy a decir. La santidad no es primariamente moralidad o limpieza. Primeramente, la santidad es separación. Exclusivo para Dios, consagrado para Dios, para ser vivido exclusivamente para Dios, mis hermanos amados. No a medias con el mundo, entero para Dios. ¿Por qué? Porque somos de Él, mis hermanos amados. Le pertenecemos a Él. No lo elegimos nosotros a Él. Él nos recogió a nosotros, mis hermanos amados. No fue una elección suya. No fue que yo decidí. Él decidió por mí. Él se apareció en mi camino. Le pertenecemos a Él. No le pertenecemos al mundo. No podemos vivir la mitad para el mundo y la mitad para Dios. Entero, exclusivo, por completo para Dios y solo para Dios, mis hermanos amados. Eso es santidad, mis hermanos amados. Ahí mismo en 1 Pedro, el capítulo 12, el verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos se consideran linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? Entonces vivamos como tal, mis hermanos. Vivamos como tal, mis hermanos. Verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué peregrinación, mis hermanos? ¿Por qué dice peregrinación? Porque este mundo no es un lugar de permanencia. Dile que está al lado tuyo, no es permanente este lugar. Díselo para que crean. No estamos de manera permanente en este lugar, mis hermanos. Estamos de permanencia acá, mis hermanos. Somos peregrinos, estamos de paso, mis hermanos amados. A mí y a usted, mis hermanos amados, nos espera un lugar permanente y eterno en los cielos, en la ciudad santa, para adorarle, para glorificarle, para exaltarle, para siempre, mis hermanos. Por tanto, durante este caminar de peregrinación, mis hermanos amados, andemos en santidad, porque el juicio de Dios en el tribunal de Cristo va a ser para todos. Y aquí no es que usted va a decir, pero que yo soy hija de Dios, pues sí que yo tenía derecho. No, lo malo o lo bueno. Hiciste lo malo o hiciste lo bueno. Y nos va a salir peor si nosotros le decimos, pero yo soy hijo del Señor. ¿Y por qué no viviste como el Señor entonces? Así que mejor quedémonos calladitos nomás. Y esperemos la misericordia del Señor, pero vamos a tener que dar cuentas igual, mis hermanos. Igual vamos a tener que dar cuenta. ¿Amén? Amén. Verso 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La salvación, mis hermanos amados, el regalo que Dios nos dio, nosotros no tuvimos nada que ver, mis hermanos amados. No fue por nuestra hermosura, ni por nuestro físico, ni por nuestros dones, ni por nuestros talentos, ni por la inteligencia, ni por las posesiones, ni por los títulos pegados en la pared, mis hermanos amados. No fue por eso. La salvación se debe solamente a la gracia y la misericordia y al amor de Dios por ti en los tiempos más rebeldes de tu vida y de la vida de Dios. Y aunque merecíamos el infierno y el castigo eterno, Cristo prefirió dar su sangre y ser condenado antes que tú y antes que yo. Si esto que he dicho no hay motivación suficiente para vivir en santidad, entonces no hay nada más que decir. Esto debe ser suficientemente motivante para decir: Señor, ayúdame a vivir en santidad de manera exclusiva para ti, Señor. Que Dios nos ayude, ¿cierto? De manera que todo lo que hizo Él a través de Cristo lo hizo para que vivamos en santidad, y nuestra fe y nuestra esperanza sean solo en Dios. Usted me puede decir: ahora, pastor, entonces nos entraron a robar porque estamos en pecado todavía. No nos entraron a robar por eso. Nos entraron a robar porque el diablo quiere distraernos, quiere desenfocarnos. Eso es parte de la predicación del próximo domingo. Pero la Biblia dice que a los que aman a Dios y en lo espiritual nos entraron a robar para que sepamos que sin santidad no vamos a tener la protección de Dios. Y la iglesia debe de dejar el pecado. Debe de dejar el pecado. No podemos seguir viviendo el pecado. El llamado ahora, de aquí en adelante, es a empezar a vivir en santidad. Dios ya habló y lo hizo con ejemplos. Pero la iglesia debe empezar a vivir en santidad, en exclusividad para Dios. Y el pecado no podemos minimizar y regalonearnos. Debemos de dejar de alimentar la carne y empezar a alimentar el espíritu. Usted sabe cómo se alimenta el espíritu, ¿cierto? Usted lo sabe. Póngase. Les quiero recordar nuevamente que la palabra habló a mi vida para que no me vea a mí como un ser santo, por favor. Soy parte de ustedes. Y también había pecado en mí, que lo tenía regalado. Y Dios me dijo: sed santos, porque yo soy santo. Así que dije: Señor, sí. Y no es difícil, solamente porque usted no es esclavo de eso. Nosotros somos ahora esclavos de Cristo, por amor. La santidad es simplemente tu respuesta respetuosa o reverente a aquel que dio su sangre por ti, por mí, cuando éramos unos rebeldes. Y ahora usted es un hijo, es una hija, es un adorador por el resto de la eternidad. Amén.
¿Cuántos son hijos de Dios? Somos adoradores de Él. Y por respeto y por reverencia a lo que Él hizo, a la sangre derramada, yo debo de vivir en santidad. Por eso no es opción, es una obligación. Y es una necesidad vivir en santidad para el Señor. Vamos a orar al Señor. Si hay alguien que necesita pasar, hágalo. Si hay alguien que necesita pasar, necesita. Pide a la hermana Melanie si puede poner una alabanza. Pero si hay alguien que necesita pasar. Bueno, no piense que si usted pasa así, van a saber que soy pecador. Hermano, yo soy el primero en estar aquí. Soy el primero en estar aquí. Por eso no vamos a ser ministrados por el Espíritu. Porque no tengo moral para ministrar porque estoy en las mismas que ustedes. Vamos a ser ministrados por el Espíritu.